Un equipo de arqueólogos de la Universidad de Oregón ha encontrado uno de los yacimientos humanos más antiguos de Norteamérica en el sur de Oregón. Hay descubrimientos tan inquietantes que nunca llegan a la primera plana. En las profundidades de las silenciosas cuevas del desierto alto de Oregón, los científicos desenterraron algo enterrado bajo capas de polvo antiguo que no debería haber existido. No allí. En aquel momento no. Cuando los arqueólogos desenterraron el objeto, lo consideraron un artefacto común y corriente hasta que llegaron los resultados del laboratorio. La fecha era imposible, miles de años más antiguo que la cronología oficial de la historia de la humanidad en América. Lo volvieron a probar, y otra vez, el mismo resultado en cada ocasión. Y de repente, una pregunta aterradora empezó a resonar en la comunidad científica. ¿Y si todo lo que nos habían enseñado sobre los primeros humanos en América fuera completamente erróneo? Antes de revelar lo que encontraron escondido bajo esas cuevas, dale a me gusta y suscríbete, porque algunas personas creen que descubrimientos como este nunca debieron ser vistos. Lo que sucedió después solo hizo que el misterio se volviera más oscuro. Más artefactos emergieron de las cuevas. Herramientas, materiales tejidos y evidencias de actividad humana tan antiguas que los investigadores tuvieron dificultades para explicarlas sin desmantelar décadas de historia aceptada. Cuanto más excavaban, más comenzaba a desmoronarse la versión oficial. Porque si los humanos vivieron en Oregón miles de años antes de lo que afirma la ciencia, entonces capítulos enteros de la civilización humana podrían haber sido borrados, ignorados u olvidados deliberadamente. Durante la mayor parte del siglo XX, todas las escuelas de Estados Unidos enseñaban la misma historia sobre quiénes fueron los primeros americanos. La historia comenzaba con un grupo de personas llamadas Clovis, nombre que proviene de un yacimiento en Clovis, Nuevo México, donde se descubrieron por primera vez sus características herramientas de piedra. Eran cazadores expertos, fabricaban puntas de lanza acanaladas, hojas con una ranura en el centro que las hacía más ligeras, rápidas y letales. La cronología era clara y satisfactoria. Hace unos 13,000 años, estas personas caminaron desde Siberia hasta Alaska a través de un puente terrestre helado llamado Beringia. Se deslizaron hacia el sur por un corredor libre de hielo entre los glaciares y se extendieron por todo el continente. Fin de la historia. Esa versión de los hechos se imprimió en los libros de texto de todo el país. Se repitió en documentales. Fue defendido con vehemencia por científicos que habían construido sus carreras sobre él. El primer modelo de Clovis no era solo una teoría, se había convertido en una institución. Y entonces alguien fue a explorar el interior de una hilera de cuevas secas en el centro sur de Oregón, conocidas como las cuevas de Paisley. Los investigadores conocían la existencia de Paisley desde hacía décadas. El problema era que nadie la había examinado con suficiente detenimiento. Nadie había profundizado lo suficiente. Cuando los arqueólogos finalmente lo hicieron, la evidencia que extrajeron del suelo de la cueva no era un arma, ni una hoja, ni una herramienta tallada. Era algo que nadie esperaba. Excremento humano conservado, secado y endurecido durante miles de años, que yacía exactamente donde alguien lo había dejado, entre el polvo del suelo de la cueva. El aire seco del desierto de esa región había logrado algo que ningún museo podría replicar. Había preservado una frágil pista orgánica a lo largo de un período de tiempo casi inimaginable. Y dentro de esos antiguos y modestos restos, se encontraba algo que las herramientas de piedra jamás podrían ofrecer. ADN humano. Cuando los científicos extrajeron el ADN mitocondrial de las muestras y lo secuenciaron, el resultado fue inequívoco. El material genético coincidía con los haplogrupos fundadores nativos americanos A2 y B2, ancestros directos de los pueblos indígenas modernos de América. No una población desaparecida, ni una migración fallida, sino ancestros reales y rastreables de las personas que viven hoy en este continente. Personas con familias, con nombres, con linajes que se remontaban a través de los milenios a una cueva de la que la mayor parte del mundo nunca había oído hablar. Luego llegó la fecha. La técnica empleada fue la espectrometría de masas con acelerador, un método que mide la edad de la materia orgánica directamente, sin depender del suelo circundante ni de objetos cercanos. El resultado arrojó una antigüedad de más de 14,000 años antes del presente, al menos 1000 años antes de la supuesta llegada del pueblo Clovis. Los Clovis no fueron los primeros, ni siquiera estuvieron cerca. La primera grieta, Meadowcroft,
Esta es la parte que rara vez se cuenta. Las cuevas de Paisley no fueron la primera evidencia en desafiar la historia de los Clovis. Simplemente fue la que finalmente hizo que el desafío fuera imposible de ignorar. La primera grieta había aparecido décadas antes al otro lado del país, en un refugio rocoso de arenisca escondido entre las colinas del oeste de Pensilvania. El refugio rocoso de Meadowcroft se encuentra a orillas de un arroyo, a unos 11 kilómetros río arriba del río Ohio. Los salientes rocosos se curvan desde la ladera como un techo natural. Un arqueólogo lo describió más tarde como un lugar con todos los atractivos de un campamento prehistórico. El tipo de sitio resguardado y protegido donde los viajeros antiguos se habrían detenido sin siquiera pensarlo. En 1955, un historiador local llamado Albert Miller metió la mano en una madriguera de marmota en la propiedad y sacó artefactos que no tenían por qué estar allí. En aquel momento nadie le prestó mucha atención. Luego, en 1973, un científico llamado Jim Adovasio comenzó una excavación seria. Trabajando hacia abajo a través de las capas del suelo, con cuidado y sistemáticamente, databa cada nivel a medida que avanzaba. Cuanto más profundo excavaba, más antiguas se volvían las evidencias. Cuando llegaron los resultados del radiocarbono, indicaron la presencia humana en Meadowcroft hace entre 16.000 y 19.000 años calibrados. En julio de 1980, Adovasio publicó sus hallazgos en la revista American Antiquity, y afirmó sin rodeos que el modelo Clovis First era erróneo. La respuesta de la comunidad académica fue brutal. Algunos lo acusaron de haber contaminado las muestras. Otros simplemente ignoraron el artículo. La resistencia fue tan constante, tan generalizada y tan arraigada que los investigadores finalmente le dieron un nombre: Síndrome de primacía de Clovis. Algunos expertos en el campo describieron la defensa continua del modelo Clovis como, en sus propias palabras, anacrónica y inútil. Sin embargo, incluso en encuestas realizadas décadas después, solo el 38% de los arqueólogos en activo coincidieron con las fechas de Adovasio. Otro 38% dijo no estar seguro. El cuarto restante rechazó los hallazgos de plano. Así pues, cuando se conocieron los resultados de las cuevas de Paisley, la comunidad científica ya estaba dividida. Paisley simplemente hacía imposible apartar la mirada. Rimrock Draw y la navaja suiza. A unas 70 millas de las cuevas de Paisley, en las afueras del pequeño pueblo de Riley, en el condado de Harney, Oregon, se encuentra un modesto refugio rocoso llamado Rimrock Draw. El doctor Patrick O'Grady, arqueólogo de la Universidad de Oregón, comenzó a excavar allí en 2011. El yacimiento no acaparaba titulares. Se encontraban algunas lascas de obsidiana por aquí, una herramienta de piedra pulida por allá. Nada extraordinario, nada que indicara antigüedad. Entonces, las capas empezaron a revelarse. La pista más importante en Rimrock Draw no era una herramienta ni un hueso, sino una capa de ceniza blanca enterrada en el suelo como una marca de tiempo impresa en la propia tierra. Los científicos la identificaron como ceniza de una erupción documentada específica del Monte Santa Helena, datada entre 15.000 y 15.600 años atrás. Esa capa de ceniza se convirtió en un reloj natural. Todo lo que se encontrara debajo tenía que ser anterior a la erupción. Todo lo que estuviera por encima era más reciente. Debajo de esa ceniza, el equipo comenzó a extraer evidencia que no debería haber existido. Se extrajeron del suelo 27 pequeños fragmentos de esmalte dental. Uno pertenecía al camello de antaño, una especie que habitó Norteamérica durante la última glaciación antes de extinguirse hace miles de años. El otro pertenecía al Bison antiquus, un ancestro más grande y pesado del bisonte americano actual. Ambos animales están extintos. Se encuentran enterrados bajo una capa de ceniza de 15.000 años de antigüedad. Luego apareció la herramienta.
En la misma capa, el equipo recuperó un instrumento de piedra hecho de calcedonia naranja, una forma vítrea de ágata que refleja la luz de tal manera que destaca incluso en el suelo de excavación. La herramienta tenía múltiples filos de trabajo, una superficie de corte curva, un borde plano para raspar y un borde dentado desgastado por el uso intensivo. O'Grady la comparó más tarde con una navaja suiza primitiva. El desgaste de sus dientes era del tipo que solo se produce tras años de trabajo continuo, no en una semana, ni en un mes, sino en toda una vida. Quienquiera que fuera el dueño de esta herramienta, la había llevado consigo, la había usado, la había afilado, la había vuelto a usar y, finalmente, la había dejado por última vez y se había marchado. La posición de la herramienta en el sedimento lo cambió todo. Estaba aproximadamente a 10 centímetros por debajo de los fragmentos de dientes de camello, lo que significaba que era más antigua que los restos del animal. Y esos restos, al ser analizados, arrojaron una fecha que dejó al equipo perplejo. El laboratorio realizó la prueba una vez, y luego la repitió. Ambos resultados convergieron en el mismo intervalo. Los dientes de camello y bisonte datan de hace aproximadamente 21.000 a 22.000 años. O'Grady admitió más tarde que recibir una sola fecha tan antigua fue, en sus palabras, extremadamente aterrador. No se puede anunciar algo así sin algo que lo respalde. Pero ahora, dos pruebas independientes arrojaban el mismo resultado. Los animales de Rimrock Draw habían muerto hacía más de 18.000 años. La herramienta de piedra enterrada bajo sus dientes sugería que alguien había estado presente incluso antes. Estas herramientas pertenecen a una categoría que los científicos denominan tradición occidental de filo con pedúnculo. Son hojas largas con hombros débiles y bases redondeadas. No se parecen en nada a las puntas Clovis. Fueron elaboradas por distintas manos, siguiendo técnicas completamente diferentes, posiblemente originarias de una parte del mundo totalmente distinta. Son anteriores al estilo Clovis por miles de años. Quienes las crearon no eran Clovis, eran algo completamente diferente. Las huellas fantasma en White Sands, Oregon, fueron solo el comienzo. A 1.126 kilómetros al sur de Rimrock Draw, en un desierto de yeso, en el sur de Nuevo México, se encontraron 61 huellas humanas impresas en barro antiguo, y habían permanecido allí intactas durante un tiempo extraordinariamente prolongado. El Parque Nacional White Sands es un vasto campo de dunas de yeso blanco, de aspecto casi irreal. En 2009, unos investigadores que caminaban sobre los lechos secos de antiguos sedimentos lacustres comenzaron a observar impresiones en el yeso. No una ni dos, sino 61 huellas fosilizadas dejadas por personas que se desplazaban a lo largo de la orilla de un lago de la era glacial conocido como Lago Otero. Las huellas estaban tan bien conservadas que se podían ver los dedos de los pies individualmente, así como la curva del arco plantar. Algunas eran pequeñas, las huellas de niños, otras eran más grandes, lo que sugiere que los adultos se movían rápidamente, casi corriendo. No se trataba de las huellas de una sola persona. Eran las impresiones de grupos de personas, quizás familias, que cruzaban un paisaje que desde entonces se ha convertido en polvo blanco. El primer intento de datar las impresiones se produjo en 2021. Los científicos realizaron datación por radiocarbono de semillas de una planta llamada hierba espiral de zanja, extraídas de las mismas capas de sedimento que las huellas. Los resultados arrojaron una antigüedad de entre 21.000 y 23.000 años. La controversia fue inmediata. Los críticos argumentaron que las semillas podrían haber absorbido carbono de aguas subterráneas antiguas. Un fenómeno conocido que puede hacer que la materia orgánica parezca más antigua de lo que realmente es. Era un argumento válido. Así que los investigadores volvieron a hacer la prueba, esta vez usando un método completamente diferente. Analizaron polen de coníferas extraído de las mismas capas. El polen, a diferencia de las semillas, no se ve afectado por la contaminación de carbono de las aguas subterráneas. Proviene directamente de árboles que estaban vivos en el momento en que se depositó el sedimento. Los nuevos resultados coincidieron exactamente con los originales entre 21.000 y 23.000 años atrás. En junio de 2025, un tercer estudio independiente, publicado en la revista Science Advances, examinó la materia orgánica del lodo de los humedales y los sedimentos de lagos poco profundos. Se analizaron de forma independiente tres fuentes completamente distintas: polen, semillas y lodo orgánico. Las tres coincidieron en el mismo periodo de tiempo.
El apogeo de la última edad de hielo, cuando el continente norteamericano estaba cubierto de glaciares y las regiones del sur eran frías, secas y brutalmente implacables. Junto a esas huellas humanas se encontraban las de mamuts colombianos y perezosos terrestres gigantes, criaturas enormes que desaparecieron del continente hace miles de años. Sus huellas se extendieron sobre el mismo lodo antiguo, conservadas junto a las de las personas que aparentemente habían vivido al lado. Para la mayoría de los arqueólogos, eso por sí solo representaría el descubrimiento de toda una carrera. Pero White Sands, con 23.000 años de antigüedad, es casi moderno comparado con lo que se encontró por accidente en el sur de California. La excavación de la autopista. Un equipo de construcción de autopistas de rutina en el sur de California estaba cortando a través del suelo cuando el equipo golpeó algo sólido. El capataz se acercó. Lo que estaba incrustado en la tierra no era una roca, ni una tubería, ni un sistema de raíces. Era hueso. Curvado, denso, inconfundiblemente biológico. Los trabajos se detuvieron de inmediato. Se llamó a los paleontólogos. Lo que finalmente descubrieron fueron los restos parciales de un mastodonte, la gran criatura parecida a un elefante que habitó Norteamérica durante la Edad de Hielo antes de extinguirse al final de ese período. Pero los huesos no estaban simplemente allí como un depósito natural. Algo les había sucedido, y mientras el equipo de excavación retiraba cuidadosamente el sedimento circundante, comenzó a perfilarse una imagen. Los huesos del mastodonte presentaban fracturas en espiral, un tipo de rotura muy específico que solo se produce cuando el hueso aún está fresco. El hueso fosilizado, antiguo y mineralizado, no se rompe de esta manera. Se hace añicos. El hueso fresco se retuerce. Las fracturas en espiral de estos restos indican que alguien se había fracturado estos huesos cuando aún eran recientes, casi con toda seguridad, para extraer la médula, una fuente de alimento densa y rica en calorías que los pueblos prehistóricos valoraban mucho. Dispersos entre los huesos había 5 grandes guijarros, rocas del tamaño de un puño que no se encontraban de forma natural en la geología circundante. Los geólogos calcularon que las piedras eran demasiado grandes y pesadas para haber sido depositadas allí por la acción del agua. Alguien las había llevado hasta ese lugar. Alguien las había usado como martillos y yunques para romper los huesos del mastodonte. Y entonces, por razones que nadie jamás comprenderá, simplemente se marcharon y lo dejaron todo atrás. El método de datación aplicado al hueso fue el análisis radiométrico de uranio-torio, una técnica capaz de remontarse cientos de miles de años, mucho más allá del alcance de la datación por radiocarbono convencional. Todas las pruebas arrojaron el mismo resultado. Los huesos tenían aproximadamente 130.700 años de antigüedad. En 2017, la revista Nature publicó el estudio. El yacimiento se conoce como el yacimiento del mastodonte de Ceruti, llamado así en honor al paleontólogo que identificó los huesos por primera vez. Los autores, Stephen Holland, Kathleen Holland, Thomas Demeray y Richard Fullagar, expusieron su argumento en el lenguaje académico más mesurado que pudieron encontrar. Pero la conclusión, por muy cuidadosamente redactada que estuviera, causó gran revuelo en el mundo arqueológico. Hace 130.700 años, ya existía algún tipo de especie humana en Norteamérica. No se trataba del Homo sapiens moderno, ni de los neandertales, sino de otra cosa. Algo que los modelos existentes de migración humana no contemplan, y para lo cual los marcos teóricos actuales no tienen un nombre claro. La comunidad arqueológica tradicional ha evitado en gran medida involucrarse directamente con el yacimiento de Ceruti. Es sencillamente demasiado radical, demasiado alejado del marco actual y demasiado perjudicial para demasiadas carreras profesionales como para aceptarlo abiertamente. Por lo tanto, sigue siendo en gran medida un tema al que se hace referencia con cautela, que se discute en voz baja y que nunca se aborda por completo. ¿Quiénes eran? ¿Quién abrió los huesos de un mastodonte en California hace más de 130.000 años y dejó sus herramientas en la tierra? Nadie lo sabe. Al otro lado del océano, otra puerta. Durante la mayor parte del siglo XX, la suposición era simple. Los primeros americanos llegaron por una sola puerta, de Siberia a Alaska. El puente terrestre de Beringia, una sola ruta, un solo origen, una sola historia. Nuevas pruebas procedentes de la genética y del análisis de herramientas de piedra apuntan ahora a un lugar muy diferente, un lugar al que debería haber sido imposible llegar. La primera señal de que los primeros humanos eran capaces de cruzar aguas abiertas
no provino de América, sino del Mediterráneo. La isla de Creta ha sido una isla durante aproximadamente 5 millones de años. Nunca ha estado conectada al continente durante ningún período de la existencia humana. Cualquiera que pusiera un pie en Creta tenía que llegar allí cruzando aguas abiertas, no por accidente, no a la deriva sobre escombros, sino utilizando intencionadamente una embarcación capaz de cubrir al menos 40 millas de mar abierto. Un equipo de investigación liderado por Thomas Strasser y Eleni Panagopoulou halló herramientas de piedra en 2 yacimientos de Creta. Estas herramientas no eran recientes. Databan de entre 130.000 y 700.000 años de antigüedad. Su estilo se asemejaba al de las herramientas fabricadas por Homo heidelbergensis y Homo erectus, ancestros humanos que vivieron y se desplazaron por el mundo mucho antes de la existencia de los humanos modernos. Si aquellos pueblos antiguos eran capaces de construir barcos y cruzar el mar Mediterráneo, entonces la antigua suposición de que los primeros humanos no podían navegar en aguas abiertas debía abandonarse. Un miembro del equipo de investigación lo afirmó sin rodeos. Si los primeros humanos pudieron desplazarse por el Mediterráneo hace más de 130.000 años, también pudieron cruzar otras masas de agua. Según él, el descubrimiento abrió la puerta a reevaluar todas las suposiciones que se habían hecho sobre las primeras migraciones humanas a través de los océanos. Luego llegó la genética. Investigadores que estudiaban un linaje de ADN mitocondrial llamado D4H rastrearon su origen geográfico hasta la costa norte de China. Los datos no mostraron una única migración hacia América, sino 2 oleadas separadas, 2 viajes diferentes realizados por 2 grupos distintos en 2 momentos muy diferentes. La primera oleada llegó hace aproximadamente 26.000 años. Se cree que estas personas viajaron a lo largo de la costa en barco, bordeando el litoral desde la costa china hasta el archipiélago japonés y a través del Pacífico Norte. No estaban cruzando un puente terrestre congelado. Se desplazaban de un campamento costero a otro, siguiendo las fuentes de alimento, peces, mariscos, aves marinas, lo que el mar les ofreciera en cada parada. Era una migración lenta, que posiblemente abarcaba varias generaciones, pero funcionaba. Estas fueron las personas que llegaron primero. La segunda oleada llegó hace aproximadamente 15.000 años. Estos viajeros posteriores utilizaron la ruta terrestre a través de Beringia. Son el grupo más comúnmente asociado con las poblaciones de la era Clovis, que los arqueólogos alguna vez creyeron que fueron los primeros americanos. Ahora parece que llegaron tarde, siguiendo una ruta que otros ya habían recorrido por mar miles de años antes. Y la evidencia dejada en piedra confirma la conexión. Se han identificado técnicas similares de fabricación de herramientas en las costas de China, Japón y en yacimientos de toda América. Los mismos métodos para dar forma a la piedra, los mismos diseños de hojas, las mismas tradiciones artesanales, separados por un océano pero unidos por la práctica. Esto no es una coincidencia, es un rastro, y ese rastro conduce de vuelta a las costas del este de Asia. La historia que estaba a la espera, el relato ordenado que se enseñó a generaciones de estudiantes, el que comenzaba con Colón, y luego retrocedía discretamente hasta el pueblo Clovis, cruzando un puente terrestre hace 13.000 años. Se ha desmoronado, no gradualmente, no cortésmente, sino por completo. Las huellas de White Sands, de entre 21.000 y 23.000 años de antigüedad, confirmadas 3 veces mediante 3 métodos independientes, quedaron impresas en el barro junto a las de mamuts y perezosos gigantes. La herramienta de piedra y los huesos de animales de Rimrock Draw, enterrados bajo ceniza volcánica de una erupción ocurrida hace 15.000 años, y los dientes, que datan de hace 21.000 años o más. El ADN humano de las cuevas de Paisley, de 14.000 años de antigüedad, está genéticamente vinculado a los ancestros directos de los indígenas americanos modernos. Los huesos rotos de mastodonte de Ceruti, de 130.700 años de antigüedad, rodeados de piedras de martillo, indican que el agua no podría haberlos transportado hasta allí. Y subyacente a todo ello, la creciente evidencia genética de que al menos una oleada de personas cruzó el Océano Pacífico en barco, siguiendo la costa desde China hasta América mucho antes de que nadie en un corredor siberiano se hubiera puesto las botas. La historia de la humanidad en este continente es mucho más antigua, mucho más extraña y mucho más compleja de lo que cualquier libro de texto haya estado dispuesto a admitir. Estas personas no eran meras notas a pie de página, estaban aquí,
Cazaban, viajaban, encendían hogueras, rompían huesos y hundían sus pies descalzos en el barro junto a criaturas que ahora solo conocemos por las exposiciones de los museos. Fueron los primeros. Y en algún lugar, en la tierra árida de un yacimiento que nadie ha excavado todavía, la siguiente pieza de su historia ya espera ser descubierta.